Durante estos últimos meses se ha hablado mucho de la necesidad de implementar un peso mínimo combinado para la moto y el piloto, tanto en MotoGP como en Superbikes, al igual que ya se hace en otras categorías como Moto2, Moto3 o Super Sport. Esta idea no es nueva. Por ejemplo, en 2011, pilotos como Valentino Rossi o Marco Simoncelli ya plantearon un peso mínimo combinado, cuando Dani Pedrosa estaba en un buen momento de forma y Honda estrenó el cambio seamless. Sin embargo, la FIM nunca ha llevado a cabo esta medida, porque en motos de gran potencia y peso es difícil cuantificar la influencia del peso del piloto en el rendimiento de la moto. Sin embargo, debido al éxito de Álvaro Bautista en Superbikes esta última temporada, ha vuelto a salir el tema a la palestra, siendo Scott Redding el mayor defensor de un peso mínimo combinado. En el otro extremo, el propio Bautista ha sido el mayor detractor de esta idea. A este debate se han unido varios pilotos, expilotos y directivos de MotoGP y Superbikes, con opiniones dispares. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Qué medidas deberían tomarse? En este vídeo, con un poco de física, algunos ejemplos y otros factores, te lo voy a explicar. En primer lugar, el peso mínimo combinado consiste en imponer un valor mínimo a la suma del peso del piloto y de la moto, para que todas las motos, con su piloto encima, pesen lo mismo. De esta forma, se consigue igualar la relación potencia-peso. Para ver si esta petición es razonable, vamos a ayudarnos de la física. Si tomamos dos objetos con distinta masa y les aplicamos la misma fuerza o potencia, el objeto más ligero acelera más rápido que el objeto más pesado. Esto explica por qué, en general, una moto acelera más rápido que un coche, aunque tenga menos potencia. A la hora de frenar, sucede lo mismo. Al realizar la misma fuerza de frenado, el objeto más ligero se para antes, debido a su menor inercia. Además, al pesar menos, hace falta disipar menos energía para detenerlo. Esto justifica la obsesión de los fabricantes de motos y componentes en reducir el peso lo máximo posible, aparte de usarlo como argumento de ventas y para reducir el consumo de combustible. Aplicado en nuestro caso, un piloto más ligero va a frenar en menos metros que un piloto más pesado. Del mismo modo, en plena recta, un piloto ligero dispone de más aceleración y alcanza mayores velocidades. Este es el principal argumento de los pilotos y directores de equipo que defienden la imposición de un peso mínimo combinado. A la hora de frenar, esto se cumple en mayor medida, aparte de otros factores que luego explicaré. En cambio, en aceleración, esa misma lógica no se cumple del todo. Aquí entran en juego la tracción y el agarre de los neumáticos. La capacidad de acelerar de un vehículo, en este caso una moto, está limitada, entre otros factores, por el agarre del neumático. Esto es clave, y más en motos con tanta potencia. Al salir de una curva, el piloto va acelerando progresivamente, con ayuda de la electrónica, que es la que limita la potencia. En esta situación, un piloto más pesado puede salir igual de rápido que un piloto más ligero. Sin embargo, al pesar más, carga más los neumáticos y debe aplicar más potencia para conseguir la misma aceleración, aumentando el desgaste de los neumáticos y el consumo de combustible. En cambio, cuando la electrónica no interviene y se transmite toda la potencia que el motor puede ofrecer a la rueda trasera, el piloto más delgado tiene ventaja, ya que su moto acelera más, suponiendo que en ambos casos la potencia de las motos es idéntica. Por otro lado, hay dos factores fundamentales, que consisten en la posición del centro de gravedad y la transferencia de pesos. El centro de gravedad es el punto de un objeto donde se puede considerar que actúan todas las fuerzas relacionadas con la masa, como el peso o la fuerza centrífuga, sin alterar el equilibrio de ese cuerpo. Esto ayuda a realizar cálculos y explicar el comportamiento de ese objeto. En el caso de las motos, tenemos un centro de gravedad de la moto, otro para el piloto y el centro de gravedad combinado, fruto de combinar los dos centros de gravedad anteriores. Su posición va a determinar muchas características de la moto. En cuanto a la transferencia de pesos, esta consiste en la variación de la carga que soporta cada rueda al estar la moto en movimiento, debido a las aceleraciones. Al acelerar, la masa de la moto, por inercia, se opone a variar su velocidad, por lo que se crea un par que aumenta la carga en la rueda trasera, comprimiendo el amortiguador y descargando la rueda delantera.
pudiendo llegar a producirse un caballito en determinadas situaciones. En cambio, la fuerza de la gravedad se opone a este fenómeno, provocando otro par, que se opone al levantamiento de la rueda delantera. Al frenar, sucede lo contrario. Como la masa de la moto quiere mantener su velocidad, se crea un par junto con la fuerza de frenado aplicada en la rueda, que aumenta la carga en la rueda delantera, comprimiendo la horquilla, a la vez que se descarga la rueda trasera, pudiendo provocar un invertido en el peor de los casos. Al igual que antes, la gravedad se opone a este movimiento, creando un par que dificulta la elevación de la rueda trasera. La transferencia de pesos depende de varios factores. Esta aumenta al subir la altura del centro de gravedad, la aceleración o deceleración, mientras que disminuye al incrementar la distancia entre ejes. En cuanto al peso, si la moto pesa más, se transfiere más carga, pero se mantiene la proporción de transferencia de peso. Por ejemplo, si una moto pesa 100 kilos con el centro de gravedad en el punto medio y hay una transferencia de 5 kilogramos en la rueda delantera, si pesara 200 kilogramos, la transferencia sería de 10 kilos. Aunque en el segundo caso hay el doble de transferencia, en ambos casos se transfiere un 5% del peso total al eje delantero. Tras conocer estos conceptos, veamos cómo afectan al comportamiento de la moto. Por una parte, veamos en qué afecta la posición longitudinal del centro de gravedad. Esta cambia al variar el reparto de pesos de la moto. Si el centro de gravedad está más adelantado, la moto tendrá menos tendencia a levantar la rueda delantera, algo positivo. Además, se dispone de más grip en el neumático delantero al frenar, algo beneficioso, ya que al frenar, la mayor parte del peso se apoya en esta rueda. En cambio, puede provocar que se pierda tracción en la rueda trasera al salir de las curvas, pudiendo llegar a producir sobreviraje, al igual que facilita que ésta se eleve al frenar. De manera opuesta, al tener el centro de gravedad más atrasado, se logra un mayor agarre en la rueda trasera, disponiendo de más tracción al salir de las curvas. También es más difícil levantar la rueda trasera al frenar. Sin embargo, es más fácil levantar la rueda delantera, perdiendo tiempo y aceleración. También puede producir subviraje por deslizar más la rueda delantera. Por otro lado, veamos cómo afecta la altura del centro de gravedad. Un centro de gravedad más bajo disminuye la transferencia de pesos, por lo que se reducen los caballitos e invertidos. Esto es lo que hacen las motos de drag para conseguir acelerar tanto, sin apenas levantar la rueda delantera, con una gran distancia entre ejes y poca altura. En cambio, al reducir esa transferencia, se puede llegar a bloquear la rueda delantera o que patine la trasera, debido a la falta de carga en ese neumático en concreto. Del mismo modo, se pierde agilidad y paso por curva, algo que explicaré más adelante. Al contrario, un centro de gravedad más alto aumenta la transferencia de pesos. Se consigue mayor tracción en la rueda trasera al acelerar y más grip en la rueda delantera al frenar. Además, se reduce el ángulo de inclinación necesario para girar la moto a una determinada velocidad y radio de giro. Como inconvenientes, hay mayor tendencia a realizar caballitos invertidos. A todo lo explicado, hay que sumarle el efecto del piloto, cuyo peso puede superar el 30% del peso combinado. Al estar subido el piloto en la moto, el centro de gravedad combinado se desplaza arriba y atrás. Por otro lado, al moverse a lo largo de la moto e inclinarse, puede controlar su manejo y comportamiento. Por ejemplo, al mover su peso hacia adelante, puede evitar que se levante la rueda delantera al acelerar la moto. Esta es la mayor ventaja de un piloto pesado, ya que puede controlar mejor la moto. Igualmente, al subir el centro de gravedad, necesita inclinarla menos, además de conseguir cargar más la rueda que desee. Ahora pasemos a estudiar el giro de la moto. Cuando el piloto está tomando una curva, hay un equilibrio de fuerzas entre la gravedad, que crea un par que tiende a tumbar la moto, y la fuerza centrífuga, que provoca otro par que intenta levantar la moto y sacarla de la curva. A la hora de girar la moto, un piloto más pesado provoca que el centro de gravedad combinado se eleve. Por ello, se consigue el mismo equilibrio entre la acción de la gravedad y el efecto de la fuerza centrífuga con un menor ángulo de inclinación. Esto sucede porque la rueda tiene anchura, lo que provoca
que la huella de contacto de la rueda se desvíe del punto central de la banda de rodadura del neumático. Este efecto cobra más importancia mientras más ancho sea el neumático. A primera vista puede parecer extraño, pero si observamos la imagen se ve que esto es así. Gracias a ello, aumenta la velocidad de paso por curva para una misma inclinación. Esta ventaja la disfrutan los pilotos más pesados, ya que elevan más el centro de gravedad combinado. También explica por qué los pilotos pesados son más rápidos en los cambios de dirección, ya que inclinan menos la moto, aunque a la salida de la curva, por su mayor peso, tengan menor aceleración. A pesar de ello, hay otro factor a tener en cuenta. Al subir el peso, ya sea del piloto o de la moto, aumenta la fuerza centrífuga. Por su parte, el agarre aumenta, pero en menor proporción, por lo que el peso acaba perjudicando. El motivo consiste en que el coeficiente de rozamiento del neumático disminuye al subir la carga vertical. Este coeficiente relaciona la fuerza lateral de rozamiento, en este caso el agarre del neumático, con la carga vertical aplicada, en este caso el peso de la moto y el piloto. Por tanto, mientras mayor sea el coeficiente de rozamiento, más agarre hay disponible. Para los sólidos deformables, como los neumáticos, el coeficiente de rozamiento disminuye con la carga vertical. Esto pasa porque el neumático llega a un punto en el que cada vez le cuesta más deformarse, algo parecido a lo que pasa cuando se estira mucho una goma elástica. La fuerza de rozamiento, el agarre del neumático, depende del coeficiente de rozamiento, que disminuye, y de la carga vertical, que aumenta. Si vemos el gráfico, nos damos cuenta de que el agarre va subiendo con la carga vertical, pero cada vez a menor ritmo. Pasemos a la aerodinámica. En esta faceta, lo importante no es el peso del piloto y la moto, ya que no influye, sino su tamaño. Sin embargo, por regla general, podemos suponer que un piloto más grande suele ser más pesado, y al contrario, un piloto más pequeño, más ligero. Un piloto más pequeño tiene una menor superficie frontal y penetración en el aire, por lo que su resistencia aerodinámica es menor, consiguiendo mayores velocidades en recta. Este es uno de los motivos por los que pilotos como Bautista son más rápidos en línea recta, aparte de otros factores, como la potencia de la moto o el peso. En cambio, a la hora de frenar, interesa lo contrario. Un piloto más grande y voluminoso, al tener mayor resistencia al aire, puede usarla a su favor para frenar en menos distancia, compensando parte del déficit de ser más pesado, como ya comentamos antes. Cabe destacar que los efectos aerodinámicos son más importantes mientras mayor es la velocidad a la que va la moto. Ahora hablemos de lo que sucede en mojado. Cuando llueve, un piloto más pesado tiene algo de ventaja, ya que es capaz de cargar más peso en la rueda que desee debido a la transferencia de pesos y poder mover más el centro de gravedad combinado, consiguiendo un extra de agarre en ese neumático. Sin embargo, en condiciones mixtas o cuando se va secando la pista, se le desgastan rápidamente los neumáticos, más que a un piloto pequeño, siendo un inconveniente. Esto ya le sucedía en seco, pero en estas condiciones le afecta mucho más. Como ya comentamos antes, un piloto más pesado, debido a los mayores esfuerzos que provoca sobre el neumático, sufre mayor degradación, pudiendo perder ritmo a final de carrera. Igualmente, el consumo de combustible se incrementa. Sin embargo, también un piloto muy ligero puede sufrir con los neumáticos para conseguir grip y que funcionen en su rango de temperatura. Esto es lo que le sucedía a Dani Pedrosa en MotoGP. Aunque su menor peso le diera ciertas ventajas, este problema, sumado a las lesiones, le impidió ser campeón de MotoGP, a pesar de haber arrasado en las categorías inferiores. A nivel físico, un piloto más pesado tiene habitualmente más masa muscular que un piloto delgado, pudiendo realizar más fuerza, al igual que soportar mayores esfuerzos, por ejemplo al frenar. Esta ventaja se acentúa conforme las motos tienen mayor paso por curva, más potencia y frenan en menos metros. Todo esto se ha acentuado con la aerodinámica y los reguladores de altura. Además, los pilotos con más fortaleza física pueden controlar la moto con más precisión ante los esfuerzos que soportan y sufren menos lesiones derivadas de estos sobreesfuerzos, como el síndrome compartimental. Otra ventaja
consiste en que, debido a su mayor masa, consiguen amortiguar mejor las sacudidas y oscilaciones de la moto producidas en determinadas situaciones. En el caso del TT de la Isla de Man, en las categorías Senior y Superbike, que se disputan con motos de 1000 centímetros cúbicos, gran parte de los pilotos son grandes y fuertes, como Michael Dunlop, John McGuinness o Peter Hickman. En cambio, si un piloto necesita reducir su peso por debajo de ciertos límites, por ejemplo, para ganar aceleración en recta, puede tener consecuencias negativas sobre su salud, y más en una disciplina deportiva de alto rendimiento, donde las exigencias físicas son muy altas. Esto se hace patente cuando hay pilotos de gran tamaño y con un peso muy inferior al que les corresponde en relación a su altura. A nivel de seguridad, implementar un peso mínimo combinado haría que las motos de los pilotos más pequeños fuesen más pesadas, debido a los lastres. Esto provocaría que las motos, en caso de una caída, recorriesen más metros antes de pararse, pudiendo provocar situaciones de peligro. Además, mientras más pese la moto, más daño puede provocar a otro piloto en caso de impacto. Actualmente, en MotoGP, las motos pesan 157 kilos y 168 en Superbike, por lo que añadir lastres empeoraría la situación. Esta fue una queja del director de BMW Motorrad Motorsport, Mark Bongers, cuando le preguntaron sobre el tema, al igual que Bautista también lo destacó. Tras haber estudiado el impacto del peso del piloto en el rendimiento en múltiples situaciones, hagamos un resumen de todo lo explicado. Un piloto ligero dispone de mayor aceleración, velocidad punta y frenada, sumado a un menor consumo de neumáticos y combustible. Por otro lado, su menor peso disminuye la fuerza centrífuga, dificultando que se salga de la curva. Por su parte, un piloto pesado tiene mayor influencia sobre el manejo de la moto, debido a su mayor fortaleza física y a su capacidad de modificar más la posición del centro de gravedad combinado, además de lograr mayores velocidades de paso por curva a igualdad de inclinación, ya que el centro de gravedad está más elevado. Tras ver estos factores, la mejor opción para un piloto consiste en un término medio, para poder disponer de las ventajas de cada caso sin sufrir en exceso sus inconvenientes. Este peso lo podemos estimar entre 60 y 70 kilos, más o menos, que es precisamente lo que pesan la mayoría de pilotos actuales de MotoGP. En cambio, cualquiera de los dos extremos, un piloto muy ligero o muy pesado, perjudica al rendimiento en pista. También tengo que aclarar que el peso solo interesa en el piloto, ya que aquí ofrece las ventajas mencionadas. En cambio, en la moto hay que buscar siempre minimizar el peso, para conseguir mayores aceleraciones y frenadas y tener menos inercia. Por tanto, considero que no se debe implementar un peso mínimo en categorías con motos pesadas y potentes, como MotoGP o Superbikes, ya que el peso del piloto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. A su vez, esas fortalezas y debilidades se pueden compensar parcialmente con la puesta a punto de la moto, para ese piloto en particular. Además, al establecer un peso mínimo combinado, se le estaría dando al piloto más pequeño la moto más pesada, anulando las ventajas de pesar poco, pero manteniendo los inconvenientes de su físico más débil, por lo que estaría compitiendo en inferioridad de condiciones. Únicamente le veo sentido al peso mínimo en motos con poca potencia y peso, donde la ligereza del piloto da una gran ventaja. En el caso de las motos de media cilindrada, tengo mi duda al respecto, aunque creo que sería mejor hacer una compensación parcial del peso. Por ejemplo, si un piloto está 5 kilos por encima del peso mínimo, en vez de añadirle 5 kilos de lastre, se ponen 2. Así se compensa su menor peso sin lastrarle en exceso. Obviamente, esta forma de balancear los pesos habría que tenerla muy bien estudiada, de lo contrario, se estaría alterando la competición y restando su credibilidad. En cambio, yo propongo dos formas para compensar las desigualdades por temas de peso. Una consiste en darle un pequeño extra de combustible a los pilotos más pesados, debido a su mayor peso y resistencia al avance, ayudando a esos pilotos a no tener que limitar tanto el consumo de combustible. Por otra parte, en los campeonatos con un único suministrador de neumáticos, se podría permitir a los pilotos más ligeros y más pesados disponer de neumáticos especiales. Para los pilotos más pesados, estos neumáticos
estarían pensados para soportar un mayor desgaste, mientras que para los más ligeros, estos neumáticos lograrían calentarse antes y trabajar a un menor índice de carga. Tras haber desarrollado todas estas ideas, podemos ver que el peso no es el motivo por el que Bautista gana en Superbikes. La principal clave de su éxito consiste en la combinación casi perfecta con su Ducati, ya que su estilo de pilotaje encaja muy bien con las características de la moto. A esto hay que sumarle su gran estado de forma, su regularidad y las prestaciones de su moto. Es cierto que su poco peso le ayuda en ciertos aspectos, al igual que le perjudica en otros. Sin embargo, también ha sabido sacar el máximo partido de sus características físicas. Por último, quiero dejar claro que esta es mi opinión y puedo estar equivocado. He intentado ser lo más objetivo posible, tratando de ofrecer datos reales y explicaciones basadas en la física, al igual que he dado mi punto de vista en otros momentos. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dar un like y suscribíos, pero en este vídeo, más que nunca, os pido que pongáis un comentario, ya sea dando vuestra opinión, aportando información o corrigiendo cualquier error que haya podido cometer, para que todos nos beneficiemos y aprendamos algo más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.